Los pliegues son ondulaciones de las rocas producidas por fuerzas compresivas que las deforman sin llegar a romperlas. Los pliegues se forman en rocas estratificadas, como las rocas sedimentarias, en las que los estratos que se depositaron horizontalmente se curvan como ocurre en estas calizas. Los pliegues se forman por fuerzas tectónicas compresivas, de empuje, durante procesos de formación de cordilleras, como estos sistemas de pliegues que se originaron al elevarse la cordillera Cantábrica. Cuando se produjo el empuje tectónico, estas rocas estaban en el interior de la corteza, a presiones y temperaturas mucho más elevadas, y se comportaron como materiales plásticos, por lo que se plegaron. Si estas mismas fuerzas tectónicas actuaran sobre estas rocas en este momento, las romperían, ya que al estar en la superficie terrestre son materiales rígidos y frágiles. Estamos en el pliegue de Bude. Aquí tenemos un flanco y hay otro flanco a ambos lados de la charnela, que es por donde dobla el estrato. Como vemos aquí tienen prácticamente la misma inclinación, el mismo buzamiento, lo mismo sería el ángulo que forma este estrato con la horizontal, este ángulo, aquí y aquí, es un pliegue por lo tanto simétrico, es una antiforma de flancos simétricos. La parte de arriba sería la cresta y la parte de abajo es el núcleo del pliegue. También podemos definir la dirección del pliegue, podemos orientar el pliegue. Este sería el eje del pliegue, este el plano axial, que es el que engloba todas las charnelas, y la dirección sería el ángulo que forma el eje del pliegue con el norte. Lo mediríamos con una brújula y aquí es prácticamente noreste-suroeste. Y este del río Borosa es asimétrico, ya que sus flancos tienen diferente buzamiento. Podemos encontrar pliegues de muchas formas y tamaños, desde muy pequeños, a escala milimétrica como este, a escala centimétrica como este, a escala decimétrica como este, o este, a escala métrica como este, que además está in situ, en su posición original. Aquí vemos unos pliegues de tamaño métrico que están perfectamente definidos porque las rocas son unas calizas tableadas cuyos estratos tienen solamente unos centímetros de potencia. Y aquí, en Quesada, en la Sierra de Cazorla, uno muy grande, en el que vemos enormes estratos de calizas plegados. Existen muchos criterios para clasificar pliegues. Depende de los elementos que se quieran considerar. Los pliegues cóncavos hacia arriba se denominan sinformas y los inclinales son sinformas en los que los materiales más modernos se encuentran en el núcleo del pliegue. Los pliegues cóncavos hacia abajo se denominan antiformas y los anticlinales son antiformas en cuyo núcleo se encuentran los materiales más antiguos. Frecuentemente los anticlinales y los inclinales aparecen asociados, de forma que el flanco del anticlinal es también el flanco del sinclinal adjunto, como los de estas calizas de Cuevas Labradas en el Parque Natural del Alto Tajo. La vergencia es la inclinación del plano axial del pliegue. Se calcula determinando el ángulo que forma con la vertical. Según la vergencia, los pliegues pueden ser rectos cuando el plano axial es vertical, como este formado en calizas. Inclinados, como este es inclinar en cuarcitas, que tiene una vergencia de unos 45 grados. Y tumbados o recumbentes, cuando el plano axial forma 90 grados con la vertical y los flancos están horizontales, como este de Tíscar en Jaén. La inmersión es el ángulo que forma el eje del pliegue con el plano horizontal. La observamos en este anticlinal del Parque de las Loras, que tiene una inmersión de unos 30 grados. Los pliegues también se clasifican atendiendo al ángulo de apertura de sus flancos. Pueden ser desde muy abiertos, con un ángulo interflanco próximo a 180 grados, hasta isoclinales. Suaves, como este de gran tamaño en la hoz del río Gallo en Cuevas Labradas.
abiertos, como este de los caracolillos, un anticlinal en el río Borosa. Cerrados, como este pliegue en chevrón, el de Sot de Chera. Apretados, como este pequeño anticlinal en rocas metamórficas. Isoclinales, cuando el ángulo de charnela es próximo a 0 grados y los flancos son casi paralelos. Dada la cantidad de formas que pueden presentar los pliegues, mostramos algunos muy característicos. Este pliegue en cofre que se caracteriza por tener varias charnelas. Este pliegue monoclinal o en rodilla, que tiene solamente un flanco y prácticamente es una inflexión de los estratos. Y estos pliegues en chevrón, que tienen charnelas muy agudas, casi sin curvatura. También existen pliegues que no son debidos a efectos tectónicos. Son pliegues fluidales, que se originan en rocas que se comportan como materiales plásticos, como estos formados en unas arcillas de la cuenca de Guadix-Baza, y sobre todo en yesos y sales. Cerca del pueblo de Fornillos, en Huesca, podemos ver unos yesos fuertemente replegados por sucesivos procesos de deshidratación y rehidratación. Los diapiros son intrusiones de materiales muy plásticos, como la halita, sal común, o el sulfato de calcio, yeso, como en este caso, y cuando estas sales fluyen plásticamente y ascienden, producen una deformación en las rocas que quedan por encima y se originan los pliegues diapíricos. Y por último, los pliegues tigmáticos, que son pliegues de flujo que se desarrollan en migmatitas por procesos metamórficos. Cuando el aumento de presión y temperatura funde parcialmente un gneiss, se desarrollan pliegues de flujo, como estos que vemos aquí, con los flancos más estrechos y las charnelas engrosadas. Generalmente los anticlinales corresponden a crestas y los inclinales a valles, por donde discurren ríos que los erosionan y excavan, como este sinclinal en Calizas. Esto es lo que se denomina relieve conforme. Como también vemos en este pequeño sinclinal por el que discurre el arroyo de las Truchas. Con el tiempo, la erosión puede producir relieves invertidos. Los anticlinales son erosionados produciendo valles anticlinales o anticlinales vaciados y los sinclinales formar crestas, como este sinclinal colgado que vemos al fondo en el Valle de la Cueta. De cerca vemos este sinclinal colgado arriba a la izquierda.